presentación acerca de reacciones redox. Dos ejemplos comunes donde se presenta este tipo de reacciones son la fotosíntesis y el hierro oxidado por el aire. Las reacciones de óxido-reducción son aquellas en que los átomos de las especies intervinientes modifican sus números de oxidación en la formación de productos. Esto se debe a la transferencia de electrones entre los reactivos. En estas reacciones se presenta un proceso de oxidación donde un átomo cede electrones aumentando su número de oxidación y un proceso de reducción donde un átomo capta electrones disminuyendo su número de oxidación. Por ejemplo, el azufre puede tener como números de oxidación -2, 0, +2, +4 o +6. Si este pasa de tener como número de oxidación 0 a +2, esto quiere decir que ha perdido 2 electrones, siendo así este un proceso de oxidación. Si tenemos, por ejemplo, el oxígeno y este pasa de tener como número de oxidación 0 a tener -2, esto quiere decir que ha captado 2 electrones, por lo tanto estaríamos hablando de una reducción. Esto se plantea a través de hemireacciones. En el caso de la oxidación, teníamos el azufre que pasó de tener como número de oxidación 0 a +2, perdiendo 2 electrones. Entonces se suman 2 electrones del lado de los productos. Para el caso de la reducción, se colocan los electrones captados del lado de los reactivos, como en el caso del oxígeno, donde pasó de tener como número de oxidación 0 a -2. Estas hemireacciones se suman para obtener la reacción óxido-reducción. En este caso, sumamos del lado de los reactivos, obteniendo azufre con número de oxidación 0 más el oxígeno con número de oxidación 0. Y en el lado de los productos aparecen el azufre con el oxígeno como producto, ya que al sumarlos y ser ambos con números de oxidación opuesta, se atraen. Entonces se colocan multiplicando. Algo muy importante es que estos procesos de oxidación y reducción se dan en simultáneo, ya que estos son complementarios debido a que existe una transferencia de electrones entre sí, siendo así el mismo número de electrones captados en la reducción a los números de electrones perdidos por la oxidación. Como ejemplo, vemos al zinc en los reactivos con un número de oxidación 0 y en los productos actuando con un número de oxidación igual a +2. Por lo tanto, ha aumentado 2 números de oxidación, perdiendo así 2 electrones. Entonces hablamos de una oxidación. Del lado de los reactivos vemos al cobre que actúa con un número de oxidación igual a +2 y en los productos con un número de oxidación igual a 0. Por lo tanto, ha disminuido 2 números de oxidación. Entonces ha captado 2 electrones, siendo esta nuestra reducción. Planteando las hemireacciones, tenemos en la oxidación al zinc actuando con 0 y del lado de los productos tenemos al zinc actuando con 2 más los 2 electrones que ha perdido. En la hemireacción de reducción vemos al cobre actuando con +2 más los 2 electrones que ha captado y en los productos al cobre actuando con número de oxidación igual a 0. Al sumar estas hemireacciones tenemos al cobre actuando con +2 más el zinc actuando con 0 del lado de los reactivos y del lado de los productos al cobre actuando con 0 y al zinc actuando con +2. Como quedan 2 electrones del lado de los reactivos y 2 electrones del lado de los productos, estos se cancelan, por lo tanto no forman parte de la reacción final.
Entonces el zinc metálico se oxida y forma el cloruro de zinc. Y el cobre, donde inicialmente actuaba con un número de oxidación más 2 en el cloruro de cobre, se reduce al cobre metálico. Un agente reductor es la sustancia que se oxida liberando electrones, provocando así la reducción del otro reactivo. En este caso sería el zinc. El agente oxidante es la sustancia que se reduce tomando electrones. Por lo tanto, en este caso sería el cloruro de cobre, que provoca la oxidación del zinc. Y el zinc provoca la reducción del cloro en el cloruro de cobre. Para reacciones iónicas en medio acuoso, emplearemos el método de ion-electrón. Este método se utiliza para balancear las reacciones y encontrar los coeficientes estequiométricos adecuados. Seguiremos una especie de pasos donde el primero es indicar qué átomos se oxidan y cuáles se reducen. Esto se hace observando sus números de oxidación a cada lado de la ecuación. El segundo paso es identificar el agente reductor y el agente oxidante. El tercero es plantear las semireacciones. El 4 es realizar el balance de masa igualando los átomos en ambos términos. En el paso 5 se realiza el balance de las cargas eléctricas, donde la carga neta debe ser igual a ambos lados de la flecha. En el paso 6 se multiplica cada hemireacción por los electrones puestos en juego en la otra. El número de electrones liberados durante la oxidación debe ser igual a la de los captados en la reducción. El último paso es sumar las dos hemireacciones, en donde los reactivos se suman por un lado y los productos por el otro. A la hora de plantear las hemireacciones hay que tener en cuenta que solo trabajamos con iones y electrones, que los electrones tienen carga negativa y los iones son átomos o grupos de átomos cargados positivamente. Los metales forman iones monoatómicos con carga positiva por pérdida de electrones y los no metales forman iones monoatómicos con carga negativa cuando captan uno o más electrones. Los no metales, cuando actúan con sus números de oxidación positivos, solo pueden existir como iones poliatómicos y no se ionizan los óxidos, peróxidos y el ácido sulfídrico. Bueno, a continuación veremos dos ejemplos donde utilizaremos el método ion-electrón, uno para el medio ácido y otro para el medio alcalino. Comenzamos con el medio ácido, donde en los reactivos tenemos dicromato de potasio, ácido hidrohídrico y ácido sulfúrico. Del lado de los productos tenemos sulfato de potasio y sulfato de cromo, más yodo en estado elemental y agua. Comenzamos con el método ion-electrón. El primer paso era identificar cuáles átomos se oxidan y cuáles átomos se reducen. Comenzamos. Vemos que el cromo en el dicromato de potasio está actuando con un número de oxidación igual a más 6. Como este es un no metal, está actuando con un número de oxidación positivo, quiere decir que hay que considerarlo como un ion poliatómico. Entonces consideraremos al dicromato, el cual su número de oxidación es igual a menos 2. Vemos que el cromo del lado de los productos actúa con un número de oxidación más 6. Entonces pasaría del número de oxidación menos 2 a más 3. Lo que quiere decir es que ha aumentado el número de oxidación, por lo tanto, este ha perdido electrones y se oxida. En el caso del ácido hidrohídrico, tenemos que el yodo actúa con un número de oxidación igual a menos 1. Y en el lado de los productos, el yodo actúa con un número de oxidación igual a 0.
por lo tanto este ha disminuido su número de oxidación, por lo tanto ha captado electrones. Entonces este es un proceso de reducción. El siguiente paso es identificar el agente reductor y el agente oxidante, donde el cromo era el que producía una oxidación para el dicromato de potasio. Por lo tanto, este es el agente reductor. Y el yodo provocaba una reducción. Por lo tanto, el ácido yohídrico sería el agente oxidante. Procedemos a las hemireacciones. En la hemireacción de reducción tenemos al dicromato actuando con un número de oxidación igual a -2 y del lado de los productos al cromo con un número de oxidación de +3. En la hemireacción de oxidación tenemos al yodo que se oxida, que pasa del número de oxidación igual a -1 a 0. El cuarto paso es el balanceo de las masas. En la reducción vemos que en los reactivos tenemos al cromo 2 átomos de cromo y del lado de los productos solo uno, por lo tanto se le multiplica a este por 2. Vemos que del lado de los reactivos tenemos oxígeno y del otro lado no, por lo tanto se suma del lado contrario tantos moléculas de agua como oxígeno necesitamos. En este caso necesitamos 7. Ahora tenemos hidrógeno del lado de los productos y del lado de los reactivos no. Por lo tanto hay que sumarle del lado de los reactivos la cantidad de hidrógeno que sea necesaria. En este caso sería 14, porque 7 por 2, 14. 14 hidrógenos. Para la oxidación vemos que tenemos un solo yodo del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Por lo tanto, hay que multiplicar el yodo por 2 en los reactivos. Y así quedarían las masas balanceadas. Ahora pasamos al paso número 5, que sería el balance de cargas eléctricas. En la reducción tenemos más 14 menos 2 igual a más 2. Del lado de los productos tenemos 2 por 3 igual a más 6, más 0 igual a más 6. Por lo tanto, hay que sumarle 6 electrones del lado de los reactivos. Para la oxidación tenemos menos 2 en los reactivos y 0 en los productos. Por lo tanto, hay que sumarle 2 electrones del lado de los productos. Y así ya están balanceadas las cargas. Ahora pasamos al paso número 6, donde hay que multiplicar el número de los electrones de la oxidación en la reducción y el número de oxidaciones de la reacción en la oxidación. Entonces queda la reducción por 2 y en la oxidación por 6. Esto se puede simplificar y queda solamente multiplicando por 3 la oxidación. Ahora pasamos al último paso, que es el número 7, que es la suma. Tenemos 6 electrones, más 14 hidrógenos, más dicromato, más 3 por 2, 6 iodos. Del lado de los productos tenemos 2 cromo, 7 agua y 3 iodos. Y 3 por 2, 6 electrones. Al tener 6 electrones del lado de los productos y 6 del lado de los reactivos, esto se cancela. Y por último quedó colocar en la ecuación molecular lo determinado a través del método ion-electron. Entonces nos queda un dicromato de potasio. Como tenemos 6 yodo y 6 hidrógeno, vamos a utilizar los 6 de hidrógeno, ya que tenemos también el ácido sulfúrico donde tenemos hidrógeno. Entonces utilizamos 6 para el ácido yohídrico
Y para obtener los 8 hidrógenos que nos sobran, multiplicamos 4 por 2 igual a 8 hidrógenos en el ácido sulfúrico. Del lado de los productos tenemos hidrato de cromo, 7 moléculas de agua, 3 yodo y por último queda sumarle el sulfato de potasio. Entonces ahora vamos a ver si está equilibrado. Tenemos en potasios tenemos 2 de un lado, 2 del otro. Cromo tenemos 2 y 2. Hidrógeno tenemos 6 más 8, 14. Del otro lado vemos y tenemos 7 por 2, 14. Ahora el yodo, tenemos 6 de este lado y 3 por 2, 6 del otro. Y nos queda el sulfato, donde acá del lado de los reactivos tenemos 4 y del lado de los productos tenemos 3 más 1, 4. Por lo tanto, esta ecuación está equilibrada. Ahora pasamos al ejemplo para el medio alcalino. En la siguiente reacción tenemos en los reactivos cloro más hidróxido de sodio y en los productos hipoclorito de sodio más cloruro de sodio más agua. Procedemos al primer paso, que es identificar cuáles átomos se oxidan y cuáles se reducen. Para empezar, el cloro en los reactivos tiene como número de oxidación 0 y en los productos dos números de oxidación diferentes, donde es más 5 para el hipoclorito de sodio y menos 1 para el cloruro de sodio. Por lo tanto, el cloro se reduce y se oxida al mismo tiempo en esta reacción. Procedemos a identificar el agente reductor y al agente oxidante. En este caso, ambos es el cloro. Ahora pasamos a las hemireacciones. En la reacción de oxidación tenemos al cloro actuando con un número de oxidación igual a 0 y al anión hipoclorito actuando con un número de oxidación igual a menos 1. Y en la reducción tenemos al cloro actuando con un número de oxidación igual a 0 y el cloro actuando con un número de oxidación igual a menos 1. Ahora pasamos al paso número 4, que era el balance de masas. En la oxidación tenemos del lado de los reactivos 2 cloros y del lado de los productos solamente 1. Por lo tanto, se multiplica este por 2. Ahora tenemos también 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, se le suma 2 moléculas de agua del lado de los productos. Como ahora tenemos hidrógeno del lado de los productos, hay que sumarle al lado de los reactivos el doble de iones de oxidrilo como moléculas de agua colocamos antes. Por lo tanto, hay que colocar 4 iones de oxidrilo. En la parte de la reducción vemos que hay 2 cloros en los reactivos y uno solo en los productos. Por lo tanto, este último se lo multiplica por 2. Ahora pasamos al paso número 5, que es el balance de cargas eléctricas. En la oxidación tenemos 4 por menos 1, menos 4. El cloro 0, 2 por menos 1, menos 2 y 0. Por lo tanto, tenemos menos 4 en los reactivos y menos 2 en los productos. Entonces hay que sumar 2 electrones del lado de los productos. Para la reducción tenemos 0 y menos 2. Por lo tanto, hay que sumarle 2 electrones del lado de los reactivos. Ahora pasamos al paso número 6, donde hay que multiplicar el número de electrones que hay en la reducción a la oxidación y el número de electrones que hay en la oxidación a la reducción. En este caso, al ser el mismo número, este paso se saltea. Pasamos al paso número 7, que es la suma. Tenemos 2 electrones del lado de los reactivos,
4 iones de oxidrilo, 2 cloros, y del lado de los productos tenemos 2 cloros más 2 aniones de hipoclorito más 2 aguas más 2 electrones. Ahora los electrones, al estar ambos de los dos lados de la flecha, se cancelan. Y al tener todos múltiplos de 2, esto se simplifica y queda de la siguiente forma. Quedan 2 oxidrilos, un cloro, en los productos un cloro y un anión de hipoclorito, más un agua. Y ahora solo nos queda colocar en la ecuación molecular lo que hemos obtenido a través del método ion-electrón. Entonces tenemos cloro más 2 hidróxido de sodio, y en los productos tenemos un hipoclorito de sodio, un cloruro de sodio y una molécula de agua. Ahora pasamos al balance de esta reacción. Vemos, tenemos 2 cloros del lado de los productos, 1, 2 cloros. Tenemos 2 sodios del lado de los reactivos y del lado de los productos, 1, 2 sodios. Tenemos 2 oxígenos del lado de los reactivos y del lado de los productos, 1, 2 oxígenos. Del lado de los reactivos tenemos 2 hidrógenos y del lado de los productos también. Por lo tanto, esta ecuación está balanceada. Y aquí termina esta presentación. Muchas gracias.